El diseño de apartamentos, acuérdense, es exactamente igual a lo que habíamos realizado en los diseños de casa, ¿no? En ese caso es este problema. En el diseño de casa te dice, en este caso, establezca la carga total de demanda para 6 apartamentos o 6, ¿cómo se llama? 6 apartamentos, los cuales tienen un área de 1900 pies cuadrados cada uno. Cada cabaña o apartamento tendrá las siguientes características. Estufa en ese caso, en cada uno de ellos, el apartamento va a tener 16 kilowatts la estufa, la secadora 5 kilowatts, la lavadora de ropa 1.2 kilowatts, la, eh, el calentador de agua 2.5 kilowatts, la lavadora de platos lavadora de platos 1.4 kilowatts, la bomba de cisterna de 1 HP. Aquí es importante, en este caso se puede poner en la bomba de cisterna, o aquí estamos hablando de una bomba para todos los apartamentos, pero hay dos situaciones que las vamos a plantear en los cálculos. O podemos poner una bomba para todos los apartamentos, o también podemos poner una bomba para cada apartamento. Si más o menos esto es apartamento, cabaña, o se puede ver también como si fuera un townhouse. Es el nuevo concepto que se maneja ahora aquí. Entonces son como 5 o 6 casas iguales que más o menos tienen los mismos parámetros. En ese caso, cada casa tiene su propia cisterna, ¿no? Entonces se puede manejar porque lo que se quiere es la acometida total, ¿no? Bien, aparte de eso, entonces tenemos microondas y el aire acondicionado de 12.000 BTU. En ese caso son una unidad básica de aire acondicionado pequeño, ¿no? En ese caso, cuando son apartamentos, solo puede ser para un solo apartamento y pequeño, ¿no? Si vemos en este caso, dice realice los cálculos para determinar la carga total y la carga efectiva. Eso ya lo habíamos hecho. Nada más que ahora hay que hacer ciertas aclaraciones a la hora de hacer. Tomando en consideración 3 circuitos de aparatos pequeños, un circuito de lavandería y 2 de baño. Después realice los cálculos de los circuitos especiales para determinar las potencias totales demandadas por el circuito del complejo habitacional. Aquí es importante, solo nos interesa la potencia, no nos interesa en ningún momento sacar el breaker, ¿no? Eso es muy importante. Después calcule la carga total demandada por las líneas viva y neutra, así como las corrientes respectivas. Determine el calibre de los cables de la cometida y el visto. Aquí, si ven, no estamos tampoco pidiendo que se calcule los contadores, porque en este caso sería un contador para cada uno. Y además, tampoco nos está pidiendo el cálculo de polos, ¿no? Eso sería el caso previo. Si quisiéramos hacer un cálculo para cada uno de ellos, tendríamos que hacerlo como diseño de casa. Bien, en ese caso vemos en la parte de arriba el área de 1900, ¿no? Según la tabla, según la tabla 220-3, entonces tendríamos, ¿cómo se llama? Tendríamos que el factor es 3 por pie cuadrado. Eso da los 5.700. Ahora, aquí es importante, vamos a tener 6 apartamentos. De ahí lo dejamos como consideración, ¿verdad? Después hacíamos el cálculo, si ven,
La potencia por alumbrado son 5.300, como en el enunciado teníamos que eran 3 circuitos de aparatos pequeños, 3 por 1.500, sería 4.500, un circuito de lavandería, 1.500, 2 circuitos de baño son 3.000. Eso nos da una carga total de 14.700. Pero ahora lo importante, si ven, ahora multiplicamos por 6 apartamentos y eso nos da 88.200. A eso, según la tabla, de ahí nos vamos a la tabla 220-11 y calculamos lo mismo que hacíamos en la parte de los cálculos de la carga efectiva, ¿no? En ese caso, si ven, los primeros 3.000 son al 100% y el restante, o sea, a 88.200 le quitamos los 3.000, nos queda 85.200 y eso lo multiplicamos por el 35% y eso me queda igual a 29.820. La suma de esos dos me da 32.820. Eso es la carga efectiva. Si ustedes ven, es exactamente los mismos cálculos que hacíamos en la casa, lo único que ahora multiplicamos por ese factor de 6. Bien, ahora vamos con los cálculos de los circuitos especiales. El primero es la estufa. Por favor, pongan las tablas a mano, porque si no, la explicación no va a ser adecuada si no tienen la tabla. En ese caso, acuérdense, la tabla es la 220-19. Por favor, vean la tabla. Bien, en ese caso, si vemos, la estufa son, según el enunciado inicial, son una estufa de 16.000 kilowatts, ¿no? 16.000 kilowatts, pero son 6 estufas. Entonces, si nos vamos a la tabla 220-19, entonces en estufa para 6 utensilios o 6 unidades o 6 estufas, nos da que el factor es de 21.000 kilowatts. Por eso hacemos el mismo cálculo. Acuérdense, decíamos, de 16 le restamos 12, nos queda un factor de 4. 4 multiplicado por lo que dice la nota número 1, por el 5% de esos 21.000 nos da 4.200, sumado a eso nos da 25.200. Eso es exactamente lo que hacíamos ya. Lo único que tenemos que tener cuidado, que ahora lo que estamos diciendo es que estamos con ejes 16.000 kilowatts y que son 6 estufas, nos da en la tabla 220-19, 21.000. Con 21.000 vamos a hacer los cálculos del excedente del 5% por 4 por 21.000 y nos da ese 4.200 para sumar 25.200. Eso es la estufa. La secadora, hacemos exactamente lo mismo en la tabla 220-18 y la tabla dice lo siguiente. La tabla dice el factor de demanda de la tabla 220-18 dice que para 6 secadoras tenemos un factor de 70%. Entonces vamos a multiplicar, en este caso, la multiplicación va a ser relativamente sencilla. Y en este caso, para que salga esa potencia, vamos a ponerle el cálculo ahí. La potencia total va a ser igual entonces a 5.000 por 0.70 por 6. Haciendo ese cálculo, hagan en la calculadora y entonces en ese caso nos va a dar ese 21.000. Vuelvo a repetir, son 5.000 por 0.70 por 6, me da 21.000 exactamente.
Ese es el cálculo que se realizaría para la estufa. Todo depende de la cantidad de secadoras, perdón, y además depende de la cantidad de ese es el cálculo que sería para eso. Esa potencia total saldría de esa manera. Preguntas, Juan. Bien, ahora vamos con la lavadora de ropa. La lavadora es de 1200 watts o 1.2 kilowatts en primera instancia, por tener un motor monofásico, entonces aumentamos el 25%, pero el 25% de 1200 es 300. Sumando esos dos nos da 1500. Ahora, por 6, que sería el total de apartamentos, sería 1500 por 6 nos da 9000. 9000, ahí debería ser la potencia total, pero ahora, ¿se acuerdan? En la parte de las casas, al final, nosotros conocíamos la tabla final, sacábamos que la lavadora de ropa, el calentador de agua, todos los aparatos pequeños multiplicábamos por un factor del 75%. Ese factor lo aplicamos directamente aquí para después solo poner los datos totales al final, ¿no? Esa es una manera más rápida de hacerla. No se permitía en las casas, pero sí se puede permitir ahí. A 9000 la multiplicamos por el 75%, nos da 6750. ¿Preguntas con eso? ¿Preguntas? ¿Puedes repetir esa parte, ingeniero? No la entendí mucho. O sea, teníamos 1200 y en ese caso, acuérdense, a la corriente le aumentamos el 25%, pero si lo aumentamos al 25%, como había un cambio de las potencias en la lavadora de ropa, es como aumentarle el 25% a la misma potencia total. Entonces, o lo multiplicamos por ese 1200 por 1.25 o le sacamos el 25% a 1200, nos da 300. Sumando esas dos cantidades nos da 1500. O, vuelvo a repetir, a 1200 lo multiplicamos por 1.25 y nos sale un solo factor. Que nos da 1500. Ese es por ser motor monofásico. De ahí, ese 1500 lo multiplicamos por 6, que son la cantidad de utensilios que vamos a tener. O sea, son 6 apartamentos. Que lo multiplicamos por 6 nos da 9000. Ahora, la última parte, ese 75% en el diseño de casa lo hacíamos en la tabla final. Entonces, ahí sacamos el factor del 75% para los aparatos pequeños, que era la lavadora, ¿cómo se llama? La lavadora de plato, la bomba de cisterna, el microondas, etcétera, etcétera, la multiplicamos al 75%. Ese 75% lo hacemos aquí. Entonces, a 9000 le sacamos el 75%, de que a 6750. ¿Preguntas? Bien, el calentador de agua, igual que el ANTA, es 2500 de un solo. Y aquí eso hacíamos para sacar el 75%, volvemos a repetir, y nos da 1875. Y para sacar la potencia total, a esto solo multiplicamos por 6. O sea, que tenemos 1825 por 6 y nos da esos 11.250 como potencia total. La lavadora de platos es exactamente igual como teníamos en la lavadora de platos, exactamente teníamos como la lavadora de platos es exactamente igual a lo que la lavadora de ropa, ¿no? Tenemos en este caso una potencia de 1400. Le sacamos el 20, le aumentamos el 25% adicional, o sea, sacamos el 25% a 1400, las da 350.
Sumando eso nos da 1.750. De ahí, como son 6 apartamentos, multiplicamos esa cantidad, 1.750 por 6, y nos da 10.500. Pero igual, la lavadora de plato, igual que la lavadora de ropa, igual que el calentador de agua, multiplicábamos antes por ese 75%, lo hacemos ahora aquí. Por punto 75 nos da 7.875. Y así tendríamos ya de un solo la potencia total. Bien, si ven, aquí vamos haciendo más cálculos más rápido porque no estamos calculando ni el breaker, no estamos calculando la corriente, sino que solo calculamos la potencia total. En ese sentido, es mucho más fácil y mucho mejor. O sea, vamos más rápido, el cálculo es más rápido. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, siguiendo, entonces vamos a la siguiente y sería la bomba de cisterna. De la bomba de cisterna, decíamos en el enunciado primero, hay dos maneras de hacerlo. En este caso, voy a hacer el cálculo final con utilizando, en este caso, una bomba de de 1 HP. Si fuera la bomba de cisterna de un HP, la parte de arriba es lo que vamos a utilizar para el cálculo. Pero también tenemos abajo el cálculo cuando nosotros hiciéramos por separado el hecho de que tendríamos que tener una, de acuerdo a la potencia, si la potencia es muy alta, ¿cómo se llama? Arriba de un HP o de un HP en adelante, entonces asumimos que es una sola bomba para todos los apartamentos. En el caso de abajo, si ustedes ven, estoy calculando, aquí es, vamos a poner aquí, vamos a poner que sea, aquí es una bomba para todos los apartamentos. Eso lo vamos a dejar para ahí. Una bomba para todos los apartamentos. Porque la potencia era de un HP. En ese caso, tendríamos esta situación. Ahora, si solo tenemos una bomba de apartamento, acuérdense, el factor de multiplicación en ese caso, de la tabla para sacar de cuando es un HP, buscamos la tabla 430-148 y para un HP tenemos que son 16 amperios, que esos son los que están aquí, la corriente. Multiplicamos la corriente por el voltaje, nos da 1920. Pero como es un motor monofásico, le sacamos el 25% y aquí la potencia total normal es de 1470. Ahora, la bomba de cisterna, en el caso de las casas, cuando teníamos, después multiplicamos por 0.75 el factor. Pero en este caso, es como que si estuviéramos multiplicando por el 100%, que es 1, y por los 6 apartamentos, en ese caso,
Creo que serían 14.400, ¿no, ingeniero? Ahí. 400 por... Sí, pero aquí... permítame. No, ahí estaría mal. Aquí solo sería 2.400 porque estamos calculando. Si los factores a multiplicar normalmente, voy a poner acá para sacar las potencias de estos, con dejo un solo apartamento. Si lo quisiéramos hacer todo en un solo, para comprobar, obviamente mejor hacerlo la potencia separada. Potencia total sería eh, la potencia total sería el factor que sería 1920 por de un solo 1.25 por 6 por 0.75. Eso es cuando es general. Cuando tendríamos ¿cómo se llama? Un cálculo de una bomba para cada apartamento. Lo voy a agrandar un poquito más, lo voy a poner por aquí. Después voy a borrar eso. Cópienlo ahí para que eso vamos a agrandarlo un poquito más. Bien, ese cálculo que hicimos para la estufa, perdón, para la lavadora de platos, la lavadora de ropa, y el cálculo es el siguiente. Bueno, la potencia del aparato, ¿no? Por el 25% que es el motor monofásico, por la cantidad de apartamentos que es 6, por el factor de demanda que es 75% que aplicábamos en la potencia total antes. En este caso, como solo estamos poniendo una sola bomba, entonces ese cálculo se quitarían estos dos factores. El 6 se quita porque es una bomba para todos los apartamentos y eso sería 1. Y acá el punto 75 tampoco no iría porque en ese caso, como nosotros tenemos, aquí sería ese otro 1 equivale al 100%, o sea, que como tenemos una bomba para todos los apartamentos, esa bomba va a estar funcionando casi siempre. Entonces el factor lo ponemos como al máximo, el 100%. El 75% es de baja demanda o baja primordial, entonces por eso es un factor de baja demanda en estos aparatos. Pero como en este caso sería solamente, ¿cómo se llama? Sería solamente para una sola bomba, entonces tendríamos que poner el 6% y además el 1 de solamente una bomba para todos los 6 apartamentos. Si no, el cálculo sería como está abajo, eso sería para el cálculo de arriba. En el caso del ejemplo de ahorita, estoy poniendo una bomba para todos los apartamentos. En el cálculo de abajo, ahí sí sería lo que acabamos de mencionar. Ahí en este cálculo de abajo sí tendría que ser 6 aquí y aquí 0.75. Si vemos en ese cálculo, si lo hacemos de un solo, para que vean la diferencia, sería 1000. En ese caso, ¿cómo se llama? Como es una bomba de 1 HP, de medio HP, la de arriba es de 1, entonces ya la potencia baja sería 11.076. 11.076 por 1.25 por 6 por 0.75 me daría el cálculo final 6.615.
que es lo que está aquí. ¿Ve? Esto, vuelvo a repetir, es cuando tenemos una sola, una bomba por cada apartamento, y en la de arriba es cuando tenemos una bomba para todos los apartamentos. Esa es la diferencia de cálculo para este enunciado. En este caso, este último cálculo estaría mal. Hay que tener cuidado ahí. Voy a corregir esto, después lo vamos a hacer al final, pero ahí tendríamos que poner eso bien, ¿no? Para que el cálculo saliera correcto, ¿no? Ya voy a corregir esto para que no tengan problemas. Vamos a quitar esto un momento y ya voy a corregir eso. Bien, corrigiendo eso, entonces sería esto de aquí. Bien, la potencia en este caso sería exactamente eso. Bien, el cálculo correcto sería esto, porque, vuelvo a repetir, eh, no tendríamos que calcular ni por 6 ni por punto 75. Para este ejercicio, vuelvo a repetir, sería eso, y la diferencia no se va a decir en ningún enunciado, sino que si es una potencia arriba de un HP o un HP para arriba, entonces ya saben que es una sola bomba para todos los apartamentos. Si la bomba es de medio HP o 3/4 de HP, entonces sería el cálculo como que si tuviéramos una bomba para cada apartamento, ¿no? Eso sería la diferencia de cálculo. Bien, con eso vamos a la siguiente, sería el aire acondicionado. Entonces tenemos 12.000 BTU. Aquí es importante, volvemos a repetir, 12.000 BTU sacando el factor, nos da que es 3.16, que es 12.000 BTU sacando el cálculo. Vamos a realizarlo muy rápidamente. La conversión de BTU a
Bien, la conversión sale en 3.5168, pero como ya habíamos dicho, igual en los cálculos anteriores aproximábamos a dos cifras decimales. Al aproximar a dos cifras decimales, entonces nos queda 3.52 kilowatts multiplicado por 100 nos da 3.520. Como en este caso, aquí es importante el factor de potencia en esta, normalmente apartamento, obviamente tendríamos que considerar dos cosas, ¿no? En este caso, la potencia total la vamos a hacer de la siguiente manera. Hay dos casos, obviamente, se puede dar las dos situaciones. En el caso del examen, en algunos casos, vamos a asumir, digamos, que estamos en Tegucigalpa o que estamos en San Pedro Sula. Si estuviéramos aquí en Tegucigalpa no habría problema, calcularíamos de la siguiente manera. 3.520 por 6 apartamentos y por, en ese caso, un 80%. En ese caso, ese factor de 80%, depende de donde esté usted, podría ser entre 80, no menos de 80, y, y máximo el 100%, que es 1. Entonces, eso sí sería el cálculo en ese caso, asumiendo que estuviéramos en Tegucigalpa y que estamos, en general, tal vez no está tan caliente todo el tiempo. 4.420 por 6 por punto 80, si usted ve, me da esos 16.986. Obviamente, si yo estoy en San Pedro Sula, o en la costa, o en el sur, entonces ese factor de 80% cambiaría y le pondríamos sencillamente 1. El 1 en ese caso equivale al 100%. Esta vez lo hice como si estuviéramos en una de las ciudades donde se supone que no hay tanta calor, ese factor podría andar entre 80% al 100%, ¿no? En ese caso, vuelvo a repetir, le ponemos 80 como mínimo, pero en algunos casos le podemos poner el 100%. Para fines de cálculo ahorita hago la aclaración, hay que considerar solamente el 80% para no tener problemas porque es un apartamento y no todos los apartamentos van a estar funcionando al mismo tiempo. Ahora vuelvo a repetir, si fuera en San Pedro Sula, podría ser un porcentaje mucho mayor. ¿Preguntas con eso? ¿Preguntas, jóvenes? Hola. ¿Tienen preguntas? Bien, el caso del microondas, entonces sería 1.300. Y en ese caso, si tenemos un 1.300, entonces el microondas se calcula exactamente como la lavadora de ropa y la lavadora de platos. Incluso como la bomba de cisterna en el caso de que tengamos una cisterna para cada apartamento. Hacemos exactamente lo mismo y tendríamos 1.300, 300 y sacamos el 25%, nos da 325, al sumar me da 1.625 multiplicado por 6 y después nos da 9.750 y multiplicado por el punto 75 nos da 7.312.50. Eso sería todos los cálculos para apartamentos. Y por último tendríamos cada una de las tablas. Y si ven, aquí solo vamos a poniendo los factores de las tablas de un solo, ¿no? En ese caso vamos a tener que corregir un segundo y vamos a corregir las tablas finales porque borramos la parte de la bomba de cisterna.
Bien, con eso, si vemos, tenemos todas las potencias, la carga general 32.820, de la estufa habíamos sacado 25.200, la secadora 21.000, el aire acondicionado 19.826, de ahí el calentador de agua 11.250, el microondas 7.312.50, lavadora de platos 6.750, lavadora de ropa 6.750, perdón, y lavadora de platos 7.825. Por último, la bomba, que aquí estaría malo esto, vamos a borrar esto, y traeríamos el cálculo que hicimos ya. Corregiríamos el cálculo solamente de la bomba, y ya quedaría eso como 131.500.3 BA. Acuérdense que esos son BA. Para final, para sacar esa corriente, ese factor de 131.503.50 entre 240 voltios nos da esos 5.547.9. Con esa información, acuérdense, nos vamos a ir a la tabla número 3, 10, 16 para encontrar la corriente, y la tabla después número 5 para encontrar el área, y por último sacar el ducto. Pero ese es cálculo solamente de la viva. Para el cálculo entonces de la otra situación, que sería encontrar no la viva sino el neutro, sería eso, ¿no? Pero ese, igual que el anterior, estaba malo, entonces lo vamos a corregir y ponemos entonces el cálculo del neutro. Sumando la misma potencia, acordándose que la estufa, la secadora y el aire acondicionado están a un 70%, entonces haríamos de ahí el resto de cálculos igual, y nos quedaría entonces 101.324.70 entre 240 voltios, nos da esos 422.2. En la tabla, de ahí en la tabla 3.10.16 nos da entonces dos cables número 900 para el cálculo de los 547 amperios de las vivas, y el cálculo para las 422 del cálculo del neutro nos da un cable número 600. En ese caso utilizamos THHN. Al principio en el enunciado, si ven, al final dice utilice THHN. Teniendo eso, entonces de la tabla número 5 se calcula el área transversal, y si vemos, eso es 2 multiplicado por 0. 2 con cable número 900 sería 2 multiplicado por 1.2311, nos da eso 2.4622. Y del cable 600 nos da esa área de 0.8676. Sumando eso nos da 3.3298 pulgadas cuadradas,
Y después nos vamos a la tabla número 4 con esa área igual o mayor, entonces el ducto es de 3,5 de pulgada. El cable es muy grande que tendríamos que poner, son cables 900 y cables 600, por lo tanto el ducto tiene que ser grande. En ese caso, eso sería el cálculo de apartamento. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No, todo bien. Bien, ahorita voy a mandar una tarea, la única, bueno, dos consultas, jóvenes, antes de vamos a pausar la